Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser una comparación entre dos dispositivos electrónicos muy conocidos que son los relés y los triacs. Aquí estoy mostrando un par de triacs que por el brillo a veces no se pueden ver por el plástico que recubre a esto, pero los voy a sacar para que los vean bien en detalle. Eh, Voy a mostrarles también las características que tienen estos triacs y también cómo son los relés y sus características. Bueno, el relé, vamos a empezar primero por el relé, es uno de los primeros elementos de control y control automático que se utilizó en electricidad y por lo tanto también en electrónica. Este dispositivo lo inventó Joseph Henry en 1835, por lo que ya tiene 185 años de existencia a la fecha. Parece increíble, pero ya casi 200 años que se están utilizando este tipo de dispositivos. Este aparato es un dispositivo electromecánico que se controla por un circuito eléctrico. El relé está conformado por un embobinado de hilo de cobre, que podemos verlo aquí si yo lo acerco. Aquí hay una bobina que está con hilo de cobre, con un barniz aislante para impedir que se produzcan cortocircuitos entre las espiras, y se encuentra enrollado en un núcleo metálico ferroso formando un electroimán. De hecho, en el centro se alcanza a apreciar aquí en la imagen un núcleo que es de tipo cilíndrico y que termina aquí abajo con un sello. Bueno, no todos los electroimanes, como podemos ver, tienen la posibilidad de ver cómo están en su interior. Este es un relé que es sellado, que no se puede abrir, pero además tiene un encapsulado que impide ver cómo está hecho por dentro. Bueno, como dije, el relé, eh, mediante una pequeña corriente, se puede controlar grandes corrientes y o voltaje. ¿Cómo se hace esto? Bueno, porque la bobina recibe un voltaje entre estos dos terminales y el electroimán hace que la pieza móvil que se encuentra aquí, ahí, en esa posición, se acerca con el electroimán y este sistema empuja un sistema de interruptores que se encuentran en esta parte. Lo voy a mostrar en un esquema para que se vea mejor. Bueno, el electroimán, al aplicarle energía eléctrica, como estaba diciendo, mueve un juego de contactos, que generalmente son tres, que permiten abrir un interruptor, lo que significa que podría apagar un dispositivo, o cerrar un interruptor, o sea, encender otros circuitos eléctricos. Voy a hacer un esquema para que puedan ver a qué me refiero. Pero, por ejemplo, sus primeros usos fueron como repetidores de datos en telegrafía o control de motores eléctricos para ascensores. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar hace más de 35 años atrás, me tocó estar en un edificio público trabajando, que todavía existe, que tenía uno de los primeros ascensores, no solo de los que hubo en Chile, sino de los que hubo en el mundo. Ese ascensor debe ser de 1800 y tanto, 1890 posiblemente. Bueno, y tenía una sala donde existían unos transformadores gigantescos que le daban corriente a los motores, pero además habían unos electroimanes, o unos relés más bien, que eran gigantescos, y cada vez que se accionaba el motor producían unas chispas pero tremendas. Y eso se accionaba justamente con un electroimán que accionaba un relé. Así que, como digo bien, los primeros usos de los relés fueron
en control automático para manejar los ascensores. Bueno, también se utilizaron en los primeros computadores digitales para realizar operaciones de suma y con ello multiplicaciones por sucesiones de suma, restas y divisiones. El computador llamado Colossus, que viene a ser el primer computador que se inventó en el mundo, se inventó en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra para decodificar los mensajes de la máquina Enigma usada por los alemanes y que fue realizado por Alan Turing, un matemático inglés. Bueno, les puedo recomendar la película Código Enigma, que debe estar todavía posiblemente en Netflix, para que vean cómo funcionaba ese computador. Esa película es muy apegada a la realidad. Yo soy ingeniero en computación, puedo decirles que es prácticamente lo que, tal como se hizo este equipo. Ahora, los norteamericanos dicen que el computador lo inventaron ellos. La verdad es que esto no fue verdad, porque los ingleses, cuando vieron amenazado su integridad, vale decir la posibilidad de que Hitler pudiera invadir la isla, embarcó todos sus inventos y todos sus secretos en un barco hacia Estados Unidos para que ellos pudieran tener esa tecnología en caso que Inglaterra fuera invadida. Y después, bueno, por el secreto que se mantuvo durante la guerra, y de hecho un secreto que se mantuvo por 50 años, Estados Unidos se atribuyó la invención del computador, lo que no es cierto, y finalmente salió a la luz pública a fines de los años 90. De manera de que son realmente los ingleses los padres del primer computador electrónico y se hizo en base a relé. Esto es algo que tiene mucho de historia. Bueno, también como controladores de potencia en ascensores y en aparatos de conmutación para estaciones de radiotransmisión y receptores de radio. Era muy usual de que se usara un sistema de conmutación para los sistemas de radioaficionados para switchar el sistema de recepción con el sistema de transmisión, y eso lo hacían con la antena, de manera que hay muchos usos que se le han dado a los relés y que todavía se le pueden dar. Yo espero más adelante en algún video hacer un aparato que sería un sistema de iluminación de emergencia que se va a basar en un relé para 220 voltios. De ahí lo voy a mostrar cuando sea el momento. Bueno, les voy a mostrar ahora cómo es el aspecto de un relé en un esquema que tomé de internet. Ahí van a poder ver más en detalle y cómo se produce el movimiento de la armadura de un relé cuando está en funcionamiento. Bueno, también les voy a hacer funcionar este relé. Yo estuve mirando, voy a ver si lo puedo acercar acá, las características de este relé. No sé si se ven acá con el brillo de la luz, pero yo lo estuve mirando de cerca con un lente y es de 12 voltios de corriente continua, ahí me parece que se ve, y el interruptor es de 10 amperios máximo para 250 voltios de corriente alterna. Este aparato se lo saqué a un circuito que era de una lavadora que me lo regalaron. Como yo les he dicho otras veces, yo no reparo aparatos, pero mis amigos que me conocen saben que yo hago cosas con circuitos y me regalan de repente cosas que yo las desarmo y las puedo aprovechar. Por ejemplo, haciendo algún video mostrando cómo funcionan estos aparatos. Así que justamente vamos a hacer funcionar este relé para que veamos cómo funciona en la práctica. Bueno, este otro relé es de 12 voltios también, pero si pueden ver ahí, el contacto es hasta de 15 amperes para 120 voltios corriente alterna.
Ahora, eso no significa que no se pueda usar con menos voltaje, pero este en el fondo es el máximo. Ahora, para corriente alterna, el voltaje es más alto que para corriente continua. Bueno, ahora los 12 voltios son los voltios necesarios para poder mover la bobina. En este caso van estos dos contactos la bobina, y en estos tres contactos se encuentran los interruptores. Bueno, hay que decir que hay muchos tipos de relés y los aspectos son bastante diferentes. Hay bobinas de bajo voltaje para corriente continua, como por ejemplo para 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios y 24 voltios. Hay de bobinas de alto voltaje para corriente alterna de 110 voltios y de 220 voltios. Hay de bobinas de bajo consumo en corriente para uso principalmente en electrónica. Hay de contactos de alto voltaje y alta corriente. Hay de contactos de bajo voltaje y alta corriente. Hay de contactos de alto voltaje y baja corriente. Y contactos de bajo voltaje y baja corriente. Puede resultar un poco mareador el ver todas las posibilidades que existen, pero bueno, eso es lo que hay. También hay de contactos múltiples. Vale decir que en vez de 3 contactos tienen 6, 9 o 12 contactos, que son en el fondo 1, 2, 3 o 4 juegos de contacto. Los contactos vienen de a 3. Y también, bueno, hay de contactos simples, por supuesto, que es el caso de esto, que es un contacto simple. O sea, tiene 3 contactos, que serían el del medio y el contacto normalmente abierto o normalmente cerrado, que equivale en el fondo a un interruptor de este tipo, en que uno hace contacto con esos dos terminales del interruptor, o al moverlo hacia el otro lado con esos dos contactos del interruptor. Bueno, en la actualidad también existen los llamados relés de estado sólido, hechos en base a semiconductores, que se los voy a mostrar aquí en el costado de la pantalla, que no son otra cosa que triacs, que era el otro tema que íbamos a conversar. Más adelante voy a conversar sobre los triacs, ya que de eso trata el video también. Bueno, ahora les voy a mostrar otros encapsulados de relé para circuito impreso, por ejemplo. Este es para circuito impreso, pero hay otros de otro tipo, parecidos, que son más grandes y puede ser porque tienen más contactos. También les voy a mostrar el tipo de válvula octal, que se lo estoy mostrando en este momento en la pantalla. También alguno que a lo mejor lo van a reconocer, que es el relé usado normalmente en automóviles para el encendido de las luces intermitentes. Y también el tipo circuito integrado de tipo DIL 6 o DIL 8, que son en realidad, el DIL es Dual Inline, y que son como si fuera un pequeño circuito integrado. También ahora les voy a mostrar los símbolos de los relés. Hay dos nomenclaturas, una la nomenclatura norteamericana, en que se dibuja la bobina y un núcleo, y además se dibujan las armaduras. En la nomenclatura europea, en cambio, la forma de mostrarlo es de la siguiente manera, que se los muestro en la pantalla ahí. El primero es una bobina con un interruptor simple. Después les muestro la bobina con un conmutador, o sea, puede cambiar la dirección de la corriente en dos terminales. Y después les muestro uno de bobina doble con un conmutador. Eso equivale prácticamente a un interruptor de 6 patas, que vendría a ser esto. Bueno, ahora les voy a hablar del triac. El triac es un componente relativamente nuevo. Se inventó a fines de los años 60 del siglo pasado. Vale decir que se empezó a comercializar durante los años 70.
Recuerdo haber tenido mi primer TRIAC como en el año 75. Ya han pasado de eso 45 años. Incluso creo haber visto TRIAC en uso por el año 72, donde su primer uso fue hacer un aparato de luces rítmicas que era muy común en esa época. Lo difícil era conseguirse los TRIACs, y lo que se hacía era un amplificador que llevaba la salida del parlante a una entrada que la tomaba un amplificador de transistores, y después eso llevaba la salida hacia un TRIAC que manejaba una ampolleta directamente a los 220. Tenía unos filtros de señal que permitían hacer pasa bajo, pasa medio y pasa alto, de manera que con 3 ampolletas se podía seguir el ritmo de la música. Eso es algo que probablemente los amigos de mi época recordarán. A lo mejor alguno de ellos se hizo alguno. Yo tengo uno hecho, pero no sé dónde lo tengo, así que no se los podría mostrar en este momento. ¿Qué les puedo decir el TRIAC? Bueno, el TRIAC es un acrónimo, vale decir que las siglas están hechas a partir del nombre de lo que hace. En este caso, TRIAC significa Triode of Alternating Current, es decir, es un triodo de corriente alterna. Pero este dispositivo no fue el primero en la línea de invenciones. Al TRIAC lo antecedió el SCR, que en realidad por sus siglas en inglés significa Silicon Control Rectifier o rectificador controlado de silicio. También a este dispositivo se lo conoce como tiristor y fue inventado por William Shockley en 1950. Lo desarrollaron los laboratorios Bell donde él trabajaba. Este señor fue el premio Nobel de Física en 1956 por el desarrollo del transistor, junto con Walter Bardeen y John Bardeen. Por lo que queda claro por qué bautizó su nuevo componente como tiristor. Bueno, ahora les voy a mostrar los símbolos que se utilizan para el tiristor y para el TRIAC. Podrán notar que un SCR es un diodo al que se le ha agregado una compuerta control, que en inglés se llama gate y en español se llama compuerta o puerta. Si se fijan, el TRIAC puede realizarse con 2 SCR puestos en contraposición, tal como muestro a continuación. Y es interesante saber también que un SCR se puede hacer utilizando transistores, tal como se ve en la imagen que les muestro a continuación. También tengo que mencionar el DIAC. El DIAC es otro semiconductor que suele utilizarse en conjunto con el TRIAC para disparar la compuerta en conducción, y es equivalente a tener 2 diodos Zener en contraposición. Ahora, ¿cuál es la función del TRIAC? Bueno, el TRIAC permite controlar el paso de una corriente alterna entre 2 ánodos, A1 y A2, como se ve en la figura, y usando como control la compuerta o gate. Ahora, a los terminales A1 y A2, que son los ánodos, también se les conoce como MT1 y MT2. ¿Cómo se usa el TRIAC? Bueno, el TRIAC se puede controlar de 3 formas. Uno, por voltaje, poniendo una diferencia potencial entre el gate y el ánodo A2, con un DIAC o con un neón, entregando una corriente de disparo en el gate, o en tercer caso por temperatura, pero ese es un caso que no es fácilmente controlable, por lo que finalmente son 2 métodos los más utilizados para el control de voltaje y corriente. Una vez que se dispara el TRIAC puesto en conducción, se puede abrir o interrumpir el paso de la corriente entre A1 y A2, llevando a cero el voltaje o la corriente del gate, haciendo que la corriente circule hasta que la corriente salida
disminuya por debajo de un valor determinado, llamado corriente umbral, o se corte la corriente totalmente de alguna forma, por ejemplo con un interruptor o un pulsador. Bueno, a continuación les voy a mostrar también los encapsulados más comunes de los TRIACs. Como pueden ver, está el encapsulado TO92, que se parece mucho al de los transistores, igual que el TO5, que sería como un transistor de media potencia, el TO126, 202, que son como, y 220 diría yo, bueno, 127 también, que son como transistores de potencia alta, al igual que el TO66, que es como un sombrerito. Y finalmente el TO64, hay otro tipo también, que no lo muestro acá, pero el TO64 es un TRIAC de alta potencia y que permite atornillarlo a un disipador de calor. Bueno, en general todos estos aparatos de media o alta potencia necesitan disipadores cuando se ocupan con potencia alta, porque el paso de la corriente los va a calentar. Bueno, el tipo más común utilizado para baja potencia o media potencia, digamos de 4 a 16 amperios, entre 400, 600, 800 voltios, es el tipo de encapsulado TO220, muy utilizado también en transistores de potencia. Se lo estoy mostrando ahora en la pantalla. Bueno, también existen otros modelos más nuevos que son los utilizados para montura superficial, que también se los muestro aquí en la pantalla, que son el TO252, el SOT223, que son para montura superficial, el TO92, que es como un transistor de baja potencia, y el TO48, que es el transistor, o sea, el tiristor que les decía yo, o TRIAC más bien, que se puede atornillar a una placa de disipador. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de los TRIACs? El TRIAC, que es a donde yo quería ir, se utiliza en reemplazo de los relés, en muchos casos. También se utiliza en dimmers o regulador de iluminación incandescente, vale decir, ampolletas de filamento. No sirve un dimmer, por ejemplo, para controlar la luminosidad de LEDs o de ampolletas de tipo fluorescente. Para eso existen otros reguladores. Bueno, como control de velocidad de motores de corriente alterna también. Yo tengo algunos circuitos hechos en el canal que los pueden ver. Como control de temperatura en calefactores eléctricos, ya que el calefactor eléctrico tiene una resistencia que es equivalente a una ampolleta en iluminación incandescente. También se pueden utilizar en esos aparatos. También se puede usar como control de niveles de líquido y como interruptores de potencia. Bueno, el TRIAC fue desarrollado por ingenieros de la General Electric en Estados Unidos en 1960. De manera que también es un aparato bastante antiguo, aunque como digo se comercializó alrededor de los años 70. Siempre pasa un periodo de tiempo largo antes de que aparezcan ya las versiones comerciales. Bueno, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los relés y los TRIACs? Los relés son en general muy voluminosos. Los TRIAC tienen envases pequeños que permiten grandes potencias. Los relés son mecánicos, mientras que los TRIAC son electrónicos. La duración de los relés es más limitada dependiendo del número de actuaciones, vale decir el número de veces que se mueve el sistema mecánico. Obviamente por el problema que existe de desgaste de las piezas. El TRIAC, mientras tanto, tiene mayor duración ya que no poseen partes mecánicas, aunque también cuando hay cortocircuitos normalmente el TRIAC se revienta, o sea, se quema.
Los relés pueden controlar menos potencia, aunque sí, como les dije, hay relés de potencia. Muchas veces los utilizan en estaciones eléctricas. Eh, el TRIAC tiene mayor potencia controlada, que puede ser de cientos de kilowatts. Bueno, el relé también tiene un problema con la velocidad de actuación. Es más lento. Un máximo de 40 veces por segundo podría utilizarse con un relé. En el TRIAC, en cambio, hay una alta velocidad de conmutación, la que puede llegar a varios cientos de actuaciones por segundo. Bueno, el relé además emite ruido. Cuando veamos el relé funcionando van a ver que esto produce ruido. Mientras que los TRIAC son silenciosos, ya que no tienen partes mecánicas móviles. El relé en general no se calienta, mientras que el TRIAC puede requerir un disipador de calor, algunas veces bastante voluminoso, incluso también con enfriamiento por agua o aceite. Bueno, el relé también emiten chispas cuando controlan grandes corrientes y se hace el contacto entre los terminales del interruptor. En el TRIAC no se emiten chispas, dado que su conexión y desconexión se puede realizar por medio de semiconductores. Bueno, los relés además son frágiles a los golpes. En este mismo caso, este relé que me lo regalaron, que venía en un circuito, yo no lo golpeé ni nada, pero venía ya con pedazos menos que se pueden ver ahí. Por supuesto que si uno le pega un golpe a esta caja se quiebra, es plástico. El TRIAC en cambio es un poco más robusto porque es un dispositivo que si bien está hecho de plástico también, pero es como más sólido, no se va a romper si se cae. Así que esas son las cosas que puedo decir de los TRIAC y los relés. El circuito es este. En realidad aquí hay dos circuitos. Un circuito es el que está aquí arriba, que utiliza un relé. El otro circuito es el equivalente utilizando un TRIAC, que está acá. La idea es, bueno, mostrarles los dos circuitos hechos. Yo tengo este funcionando, incluso tengo un video donde muestro cómo lo hice, este circuito. Y el otro circuito lo vamos a hacer. Les adelanto un poco a este circuito para que tengan claro de qué se trata. Bueno, aquí les voy a mostrar, les voy a explicar un poco. Esta es la entrada, que podría ser la salida de un Arduino, por ejemplo, de un pin. Nosotros queremos usar el Arduino para controlar una ampolleta de 220 voltios. Nosotros sabemos que el Arduino se alimenta con 5 voltios o con 9 y necesitamos alimentar algo con 220 voltios. Bueno, una forma es usando un relé. Aquí yo le puse un transistor. ¿Cuál es la idea de tener este transistor? Es que la corriente máxima por pin es de alrededor de 20 mA. Entonces esa corriente no es suficiente para activar probablemente un relé que ocupa mucho más corriente y más voltaje. Entonces lo que se hizo acá fue utilizar un transistor, alimentar esto con 12 voltios, ya que el relé que vamos a usar en este caso es de 12 voltios, y se puso aquí de tal forma que cuando llega un pulso, un 1 desde el Arduino, esto pasa por una pequeña resistencia de 4,7 kilos para bajar un poco la corriente, porque este transistor va a amplificar tanto la señal que va a ser capaz de mover este relé. Bueno, en el relé, normalmente que aquí tenemos una bobina, cuando uno desconecta el relé se produce una reconversión del magnetismo que llegó a este electroimán, se transforma en corriente inversa debido a una ley electrónica que se llama ley de Lenz o efecto Lenz.
Entonces, si la corriente estaba corriendo en este sentido, al desconectarse el relé, corre en el sentido opuesto. Entonces, lo que hace, si esta corriente corre en el sentido opuesto, podría llegar a quemar el transistor. De manera que lo que se hace es poner un diodo de silicio en paralelo con la bobina, de manera que cuando se desconecte la corriente del relé, la corriente inversa se va a descargar por el diodo hacia la misma bobina, de manera que se va a consumir aquí la corriente y no va a llegar al transistor. Cuando está conectado normalmente, el voltaje entra por aquí, alimenta la bobina, y como el diodo está puesto en forma opuesta, por acá no va a poder entrar la corriente. Acá además tiene un diodo LED para poder mostrar cuándo le está llegando corriente y ver si se prende. El LED indica que el relé se está conectando, y eso hace que esta armadura baje y conecte la ampolleta de 220 voltios acá, que se está alimentando directamente de los 220. Acá puse un terminal de 12 voltios para alimentar ese punto. Aquí podría haber una batería, podría haber una fuente de alimentación de 12 voltios, porque recuerden que en el Arduino solamente podemos tener 5 voltios o 9 voltios a lo más. Bueno, en el segundo caso que tenemos el circuito con el TRIAC, tengo el mismo circuito que lo hice para que pudieran ver la equivalencia. Y lo que se hace acá es usar un OptoTRIAC, que es un circuito integrado pequeño, que se los voy a mostrar también, que permite hacer una aislación entre la parte que va conectada al Arduino y la parte que va conectada a los 220. En el caso del circuito anterior, esto también está aislado porque en este caso las armaduras están conectadas a los 220 voltios, pero este sector nunca llega a tener una energía de 220 voltios por ninguna parte. Bueno, la equivalencia acá es usar el OptoTRIAC, que mediante un LED que está encapsulado dentro de un circuito pequeño, se los voy a mostrar. Bueno, aquí tengo los OptoTRIACs, voy a sacar uno, pero aquí ya tengo uno, se los voy a acercar. Aquí pueden ver que es como un circuito integrado, de hecho es el mismo encapsulado pero de 6 patas. Y aquí adentro está encapsulado un LED y un circuito que es un TRIAC pequeñito que permite controlar a otro TRIAC. Bueno, esto como se acciona por luz, cuando le llega un pulso, si esto está alimentado con 5 voltios, pasa por esta resistencia de 270 ohmios limitadora de corriente, el LED se prende y se activa el circuito para acá. Ahora, ¿esto por qué tiene dos resistencias? Porque yo lo que quise representar acá es que si ustedes tienen una alimentación de 5 voltios, le pueden conectar una resistencia de 270 ohmios. En cambio, si la fuente de alimentación que disponen, supongamos que fuera la misma que tenía el circuito anterior, que era de 12 voltios, le pueden conectar 12 voltios, pero la resistencia tendría que ser de 1 kilo. De manera que usan esta o esta resistencia, pero no las dos. No significa que vayan a tener que conectar a 5 voltios y a 12 voltios. Si van a usar 5 voltios, usan esta. Si van a usar 12 voltios, usan esta otra. Bueno, este circuito además tiene internamente un detector de paso por cero. ¿Por qué? Porque el TRIAC, una de las formas de cortarlo es cuando justo pasa por cero. De esa forma, si ustedes recuerdan que yo les dije que una forma de hacer de que esto deje de conducir es detenerlo cuando pasa por cero. Bueno, acá el circuito tiene un detector por cero, de manera de que cuando él ve que la señal sinusoidal pasa por cero, activa esto y lo corta. Entonces, bueno, aquí está el TRIAC. Como pueden ver, aquí tiene el gate, aquí tiene la 1, aquí tiene la 2
y esto tiene una resistencia. Todas las resistencias son de 1/4 watt y son de bajo ohmiaje. Aquí tiene 330, 330, 270, 1 kilo. Pero en esta parte del circuito tiene dos componentes que son grandes. Este es un condensador de 10 nanofarados de 400 voltios, porque esto va a recibir los 220 voltios. Y esta otra resistencia tiene un valor de 39 ohmios, pero de 0,5 watts. Ahora, ¿para qué sirve este circuito? Bueno, el TRIAC, cuando empieza a funcionar o cuando está funcionando, produce chispas. Esas chispas, si no se filtran, que lo hace este circuito, que en el fondo las elimina, se van a la línea y eso produce ruido en los electrodomésticos, como por ejemplo en las radios, en los televisores o en aparatos que puedan ser sensibles a los ruidos. De manera que esta parte del circuito es importante agregarla. Así que bueno, la idea es que en un próximo video yo voy a desarrollar esto. Y después les voy a dejar el link de este circuito para que ustedes puedan ver cómo funciona, porque esto ya lo hice y está en mi canal hace mucho tiempo, pero creo que el circuito no lo había puesto. Así que bueno, hemos llegado al final del video. Espero no haberlo hecho muy largo y que no haya sido muy latoso para ustedes. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, por si quieren colaborarme con algo. También les pido que una manito arriba si les gustó el video y que activen la campanilla en caso de que quieran recibir más avisos, y que se suscriban por supuesto a mi canal. Ya tengo más de 20.000 suscritos. Mi meta, como les conté, es llegar a los 100.000. Me falta bastante, pero como dice un tenista chileno, vamos que se puede. En algún momento voy a llegar a los 100.000, espero. Así que una vez más, muchas gracias por ver mis videos. Y será hasta el próximo video en que voy a tratar de hacer este circuito para que ustedes lo vean funcionando.